Muy buenas noches, amados estudiantes. Hoy día, como le dije anteriormente, vamos a ver los últimos tres profetas menores, que son exílicos, porque la mayoría fueron preexílicos. Hoy día vamos a ver el profeta Ageo, el profeta Zacarías y el profeta Malaquías. ¿Ya? Así que vamos a ir directo a la clase del día de hoy. Vamos a ver al profeta Ageo. Para que busquen su Biblia, vamos a ir al profeta Ageo. Vamos a ir al profeta Ageo primero. Profeta Ageo, profeta Ageo. Petageo. Como se ve en la diapositiva, eh, en, en un margen bien delgadito, ¿cierto? Como subtítulo, festivo, sale entre comillas. Bien, este libro lleva el nombre de su autor, ¿cierto? Eh, y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Siempre al principio dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Y ahí empieza el libro del profeta Ageo. Hombre quiere decir el festivo, ya que se cree que Ageo nació en un día festivo, ¿cierto? Como lo dice la palabra, un día de fiesta, ¿cierto? Se supone, se cree, es lo más seguro, por el subtítulo que se puso, ¿cierto? Este libro es el segundo más corto en el Antiguo Testamento. Por ende, es considerado como un profeta menor, ¿cierto? Por la cantidad de contenido del libro. Lugar en Jerusalén. Fecha 520 a.C. Destinatarios, el pueblo de Jerusalén. Entonces ya vemos que por la fecha ya es post-exílico. Poco se conoce del profeta Ageo y en los pasajes nombrados por Esdras 5.1 y 6.14, ¿cierto? Si vamos a Esdras 5.1, si retrocedemos un poco y vamos a Esdras capítulo 5, versículo 1 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces ya Esdras, el escriba, sacerdote también, ya nos dice que habían dos profetas, Ageo y Zacarías, ya nos empieza a nombrar. El 6.14 del mismo libro de Esdras dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces ya vemos que Esdras nos da una correlancia de que sí existieron efectivamente el profeta Ageo y el profeta Zacarías post cautiverio, ¿cierto? Recordemos que Esdras estuvo después que ellos, entonces obviamente pudo recapitular información y escribirlas. A pesar de los pasajes nombrados por Esdras, el profeta Ageo no tiene indicaciones de su parentela o linaje. La historia tampoco proporciona un mayor registro, o sea, es lo que se dice, ¿cierto? Que vino palabra al profeta Ageo y nada más. No hay más información, ¿cierto? Sobre el profeta Ageo. Es la única persona del Antiguo Testamento con ese nombre. Hay otros nombres que se repiten, como Josué, ¿cierto? Pero Ageo es el único nombre que se repite. O sea, que no se repite, es el único nombre con ese nombre, la única persona con ese nombre. El ministerio, ¿cierto? Como profeta del profeta Ageo, valga la redundancia, duró alrededor de 4 meses. Las fechas son extraordinariamente precisas debido a que varios puntos de referencia históricos coinciden con los registros persas. Entonces, podemos ver que fue muy puntual el profeta Ageo en dar todos sus
referencias históricas, ¿cierto? Fue muy preciso. Uno no se puede perder del contexto ni de la línea cronológica de donde venía el profeta Ageo, o de donde vivió, por dicho. Puede que su ministerio haya durado poco, porque aparentemente era anciano. Veámonos en Ageo 2:3, que es lo que dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces, eh, acá habla mucho, da a entender que era una persona de mayor edad. No, hay que ver muy bien, hay que leer muy bien el capítulo, ¿cierto? Es el capítulo 2. Entonces, eh, no nos dice mucho, pero hay un entendimiento en la cual nos indica que por el tiempo, aparentemente, el profeta Ageo era anciano. El tema específico es la reedificación del templo de Dios. Ese es el tema principal de lo que es el propósito de este libro, de lo cual escribe el profeta Ageo, ¿cierto? Ojo, de la reedificación del templo de Dios, porque recuerden, ¿cuál fue la primera edificación? Fue con Salomón, ¿cierto? Y después vino el rey Nabucodonosor y destruyó, ¿cierto?, todo el templo, ¿cierto? Bien, entonces, el tema específico de este libro del profeta Ageo es la reedificación del templo de Dios, el cual había estado en ruina desde su destrucción por el rey Nabucodonosor en el año 586 a.C., cuando fueron, ¿cierto?, cuando fueron tomados en cautiverio, ¿cierto? Cuando fueron tomados en cautiverio, eh, el rey Nabucodonosor aprovechó, ¿cierto? No tan solo llevar en cautiverio al pueblo de Israel, sino que también destruyó su templo en el año 586 a.C. Bien, por medio de cuatro profecías, el profeta Ageo exhortó al pueblo a renovar sus esfuerzos por construir la casa del Señor. Eh, Ageo motivó a la nación a notar que la sequía y la falta de cultivos eran causadas por no tener las prioridades espirituales en el lugar correcto. Miren, capítulo 1, versículo 9 al 11, ¿qué les dice? Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿A qué se refiere este pasaje? Este pasaje se refiere a que en aquellos tiempos, a ver, hace un momento dijimos que el tema del libro del profeta Ageo era la reedificación del templo, ¿cierto? Del templo de Dios, el cual había sido destruido por el rey Nabucodonosor, principalmente construido por el rey Salomón. Entonces, Nabucodonosor, cuando tomó cautivo al pueblo de Israel en el 586 a.C., hizo pedazos todo, el templo, parte de ello. Pero ¿cierto? Por el rey Ciro, cuando se devolvieron del cautiverio, empezaron a reconstruir el templo. Lo primero que hicieron fueron reconstruir el templo. Pero ¿qué pasaba? Ageo motivó a la nación a que viera que la sequía, ¿cierto? Que nos iban a dar frutos, ¿cierto? Que toda la plantación, la agricultura, los cultivos que habían hecho sus coterráneos, ¿cierto? No iba a dar fruto. ¿Por qué? Porque se preocuparon de sus casas, se preocuparon del cultivo y estaban dejando la obra en segundo plano. O sea, construían, pero no como se debía, sino que era lo menos importante en ese tiempo. Y lo más importante de la vuelta al cautiverio era reedificar el templo. Entonces, ahí Ageo los motivaba, los exhortaba, ¿cierto? Aquí era todo al revés. Primero el pueblo, o sea, primero el templo y después sus casas, después los cultivos, ¿cierto? Entonces, para el profeta Ageo, la reconstrucción del templo representaba la morada de Dios, su presencia manifiesta con su pueblo escogido.
Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Uno dice, chanfle, pero primero las cosas de Dios y después mi casa, ¿cierto? Y la gente tiende a confundir. No, no nos confundamos. Primeramente, la reconstrucción del templo, como dice acá la diapositiva, eh, representaba la morada de Dios. ¿Qué quería decir? Que es una forma de estar agradecidos del amor de Dios por haberlos dejado salir de un cautiverio, ¿cierto? Porque recordemos que ellos fueron los del reino del sur, porque los del reino del norte no volvieron. Ellos estuvieron cautivos 70 años y pudieron volver, porque Dios le habló al rey Ciro, ¿cierto? Y el rey Ciro fue obediente para dejar volver a las personas a su nación. Entonces, más se hacía, obviamente, por amor de Dios y por agradecimiento a que fueron libres, ¿cierto? Como un segundo éxodo, por decirlo así. Entonces, pero la gente, el corazón de las personas muchas veces está desviado. Y en el día de hoy, muchas veces las personas dejan las cosas de Dios para el último o para segundo plano y más se preocupan de uno. Ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que tener cuidado. Obviamente, siempre es Dios primero, después tu familia, tu casa y después la iglesia. Entonces, uno dice, pero ¿qué está pasando acá? No, acá se dice la iglesia o sea, el templo no es suplantación de la familia, sino que como primero poner a Dios, ¿cierto? Por agradecimiento, por amor, por todo lo que hizo para volver del cautiverio. Entonces, el profeta Geo se gozó de la gloria suprema del templo mesiánico que estaba por venir. Si lo vemos en el 2.7, dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando de Jesucristo. Es como decía, es un templo mesiánico, es una profecía mesiánica que estaba hablando el profeta Geo. ¿Cierto? Y lo estaba alentando con la promesa de una paz aún mayor, ¿cierto? Como dice el 2.9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué decía que la gloria postrera será mayor que la primera? Porque la primera fue construida por el rey Salomón y fue destruida, pero la postrera iba a venir Jesucristo, el verdadero templo. ¿Me entiendes? También habla de prosperidad, por ejemplo, en el 2.19 dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo han florecido todavía, mas desde estos días os bendeciré. Entonces, también decía prosperidad, también hablaba de prosperidad el profeta Ageo, también de un dominio divino. Y nos vemos en el capítulo 2 versículo 21 y 22. Dice, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Entonces, ahí estaba profetizando, o sea, estaba hablando sobre un dominio divino, ¿cierto? Zorobabel, gobernador, ¿cierto? De Judá. Entonces, recordemos, primeramente, acá haciendo un poquito un recuento, eh, el profeta Geo específicamente hablaba de la reconstrucción, de la reedificación del templo. Eso era lo más importante, lo cual los que habían vuelto del cautiverio lo dejaron en segundo plano. Y es por eso que el profeta Geo decía, los cultivos, ¿cierto? Todos los cultivos, la ganadería, todo, no, la agricultura no daba fruto como debía ser. ¿Por qué? Porque el Señor había parado, ¿cierto? La lluvia, todo eso. ¿Por qué? Porque nos estamos despreocupando del templo de Dios. Estamos despreocupando de ser agradecidos a Dios por lo que ha hecho con nosotros, por dejarnos en libertad. Eso fue la profecía del profeta Ageo. Y les decía, la gloria primera, la gloria postrera va a ser mejor que la primera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la segunda era un templo mesiánico, una promesa, una profecía mesiánica. Entonces lo alentaba a que terminaran, ¿cierto?, el templo de mayor forma. Ya, estas son las cuatro profecías por las cuales el profeta Ageo exhortó al pueblo. Por ejemplo, un primer mensaje se dirigió a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote en esos tiempos. Recordemos que Zorobabel también venía del linaje de David. Eh, y fue un llamado a terminar el templo. Ese fue el primer mensaje a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote, ya que los trabajos habían empezado
apenas habían vuelto a Jerusalén. O sea, salieron del cautiverio, llegaron a Jerusalén y los trabajos empezaron de inmediato. Pero el trabajo se había detenido por el desaliento que reinaba y por la oposición de los que habían quedado en la tierra. O sea, habían vuelto un remanente, pero también habían unos que ya de otras naciones vecinas también se empezaron a vivir en esa nación. Entonces había oposición y también desconsuelo de los que venían de vuelta, o sea, tampoco había mucho ánimo. Todo eso se juntó y por eso había un poco de desaliento al reconstruir el templo. El segundo mensaje, de igual forma, se dirige al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, y también al remanente, para que no premiara la desilusión al comparar la construcción de la obra con el antiguo templo. ¿Por qué? Porque la obra que se estaba haciendo, la reedificación, no se comparaba con el templo primero. Entonces era como que, muchachos, estamos quedando al debe, ¿cierto? Estamos muy mal con el templo que estamos reedificando. Es mucho más chico, mucho más pequeño que el que estaba primero. Y por eso el profeta Ageo les decía que no premiara la desilusión, ¿cierto? Al comparar la construcción de la obra con el antiguo templo, ¿cierto? Porque ya había desilusión, ¿cierto? En cuanto a los tamaños, las dimensiones y todo eso. Y para el pueblo de Israel eso es sumamente importante. Como tercer mensaje en este libro, la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, y que quería decir que trabajar en el templo no santificaba al pueblo, más bien su pecado violaba lo que representaba el templo. Por esta razón Jehová castigaba a la tierra con una producción disminuida y con el arrepentimiento del pueblo. Y si el pueblo se arrepentía y cambiaba su forma de pensar y de ejecutar las cosas, Dios los bendeciría. Entonces, el tercer mensaje era que el Señor estaba, por el pecado del pueblo, no había, había una producción disminuida, ¿cierto? De su agricultura, de sus frutos, ¿cierto? Entonces el pueblo tenía que arrepentirse, tenía que hacer conciencia, reflexión de dónde Dios lo había sacado, de dónde Dios lo había librado. ¿Para qué? Para que volvieran a su hogar. Entonces, ahí está diciendo poco menos que ingratos o malagradecidos. Y el cuarto mensaje se dirige a Zorobabel y hacer de este un anillo de sellar y se refiere al templo final. Y la palabra escogido o elegido se asocia con el Redentor que vendría o que estaba por revelarse. O sea, algo, una profecía totalmente mesiánica. Entonces, le dice Zorobabel, ¿cierto? Que hay una palabra de un elegido, de un escogido que vendría, que iba a estar por revelarse. Y ese era Jesucristo, ese era Yeshua, ¿cierto? Entonces, acá vemos que la profecía es sumamente mesiánica con respecto a la reedificación del templo y que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera, ¿cierto? Que iba a haber un elegido, que iba a haber un escogido en el tiempo final. Y no estaba hablando de otro personaje, sino que de Jesucristo, de Yeshua, del Mesías. Entonces, Ageo le estaba ya profetizando que el templo iba a ser un templo mesiánico, ¿cierto? Una profecía mesiánica, que iba a venir un Mesías, el Salvador, ¿cierto? Lo que muchas veces los judíos hoy en día no pueden ver. Habla mucho, ¿cierto? También acá a Ageo, el profeta Ageo, en el capítulo 1 habla mucho de que uno siembra mucho y recoge poco, ¿cierto? Debe mucho y uno no queda satisfecho, que uno se viste y no se calienta. ¿Por qué? Porque las personas están preocupadas de ellos mismos, preocupadas del templo, estaban preocupados de reedificar, no estaban preocupados de darle las gracias a Dios. Ahí había que tener cuidado en ese tiempo, en ese contexto del libro. Pero en sí, el profeta Ageo lo decía todo porque iba a venir una profecía mesiánica, iba a venir un Mesías y que la gloria, ¿cierto?, del templo venidero era mesiánica, iba a ser mayor que la primera, que no se iba a ser destruido. Y hasta el momento, ustedes ven una profecía mesiánica, el templo nunca fue destruido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesucristo vive, Jesucristo es un Dios vivo para todos nosotros. Ese es el primer libro, que es el profeta Ageo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta con el libro, ¿no? Bien, vamos a ir ahora.
al libro del profeta Zacarías. Profeta del libro de Zacarías. Como subtítulo dice, Jehová recuerda, ¿cierto? Ubiquen Zacarías en su Biblia, el del libro de Zacarías, de los menores, el que tiene un poquito más de contenido. Las fechas provistas en las profecías de Zacarías evidencian que era contemporáneo a las profecías de Ageo, y eso lo pudo corroborar también Esdras, ¿cierto? Como lo vimos al principio. El libro es una profecía post-exílica, muy distintas de las profecías preexílicas. El ministerio profético de Ageo y Zacarías fue lo que alentó a los ancianos, bajo Zorobabel y Josué, que era el sumo sacerdote, a completar la reconstrucción del templo. O sea, eh, gracias a esas profecías mesiánicas, alentaron, ¿cierto?, al pueblo a la reconstrucción del templo. Lugar, Jerusalén, en las fechas 420 al 470 a.C., destinatario los judíos que habían regresado del exilio. Bien, la tradición judía, como la de los cristianos, apoya al profeta Zacarías como el autor de este libro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si lo vemos en el 1.1, ¿qué es lo que dice? En el octavo mes del año, segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Entonces, al igual que Jeremías y Ezequiel, era un sacerdote. Y lo podemos ver en el libro de Nehemías como por relevancia. Veamos Nehemías capítulo 12. Saltémonos un poquito. Nehemías capítulo 12. Nehemías 12, del 12 al 16. Dice, y en los días de Joacim, los sacerdotes jefes de familias fueron Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Edras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Mereayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam. Entonces, ya no está hablando, ¿cierto?, del libro de Nehemías, ya no está diciendo que acá se están nombrando a los sacerdotes y levitas. Entonces, acá nos reafirma que Jeremías y Ezequiel también eran un sacerdote. Por lo menos ya estábamos hablando eh, de Zacarías, ¿cierto? Que al igual que Jeremías y Ezequiel era un sacerdote. De acuerdo con la tradición, él era un miembro de la Gran Sinagoga, un concilio de 120 más o menos, originado por Nehemías y presidido por Esdras. Este concilio más tarde se desarrolló en los ancianos gobernantes de la nación llamado el Sanedrín. Entonces, ya vemos dónde se forma el Sanedrín, donde ven a los fariseos, ¿cierto? Más adelante, ¿dónde se forma? Acá. ¿Por qué? Porque con Esdras, en la vuelta, y con Nehemías, hicieron un concilio originado por 120 personas más o menos, y de los cuales Zacarías era uno de los miembros, el profeta Zacarías. Bien, ahora, obviamente, más tarde se desarrolló los ancianos más gobernantes, pasaron los años, ¿cierto?, de la nación, y se fue llamado el Sanedrín. El profeta Zacarías, ojo, el profeta Zacarías nació en Babilonia y se unió a su abuelo Ido en el grupo de exiliados que regresaron por primera vez a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Entonces, ya vemos ya que Zacarías nació en Babilonia, pero no era mesopotámico ni nada de eso. ¿Por qué? Porque era de padres judíos. Entonces, lamentablemente, nació en otra tierra, pero era de padres judíos, lo hacían judíos, ¿cierto? Eh, y se unió, como dice ahí, se unió cuando regresaron después de exilio junto a su abuelo Ido a Jerusalén. En el contexto histórico del profeta Zacarías, disculpen, cabe señalar que el remanente que se devolvió a Jerusalén fueron los que quisieron, porque muchos también se quedaron allá en Persia. Muchos se quedaron allá. ¿Por qué? Porque tuvieron
esposas, tuvieron hijos, tuvieron familias y muchos se quedaron allá. Eh, muchos se quedaron allá. Ojo, este Zacarías nada que ver con con el papá de Juan el Bautista, nada que ver, son otros. Eh, ¿Cierto? Hay muchos Zacarías, muchos nombres, así como en estos tiempos, un Carlos, un Juan, un José, un Pedro, un Mario, hay muchos, ¿cierto? Coincidencia de nombres. Bien, como les decía, cabe señalar que no todos se devolvieron. Algunos quisieron quedarse allá en Persia. Por eso fue un pequeño remanente que volvió. Bien, entonces el contexto histórico del profeta Zacarías es el mismo que el de su contemporáneo Ageo. Reedificar el templo ante el abandono por la oposición del entorno motivaron al pueblo a reconstruir el templo y como resultado el templo fue terminado en 4 años más tarde, en el año 516. O sea, no habían trabajando 100 personas, había harto remanente. O sea, cuando uno le llama remanente un puñado, no se imaginen 100, 20 personas, miles, ¿cierto? El profeta Zacarías buscó alentar al pueblo a edificar el templo a la luz de la promesa venidera de que el Mesías vendría a habitarlo. Entonces, claro, los motivaba por la profecía de Zacarías, que sí era un lugar para que habitara el Mesías. Entonces, claro, como todos eran judíos y todos también sabían palabras, ellos sabían que iba a venir un Mesías. Entonces, claro, eso les daba motivación y fuerza para construir el templo de la forma más rápida, aparte que no eran pocos. El pueblo no solo estaba edificado para el presente, sino con la esperanza futura del Mesías en mente. Entonces ellos veían la visión no solamente de ahora, decían, no vamos a edificar el templo solamente por un objetivo momentáneo actual, sino que viendo la visión del futuro, ¿cierto? Para el Mesías, para Jesucristo, Yeshua. Este libro ojo, el libro de Zacarías es el más mesiánico y apocalíptico, y ojo, y escatológico en el Antiguo Testamento. Es una profecía de Jesús en su gloria venidera. El libro está lleno de profecías, visiones, señales, visitantes celestiales y la voz de Dios. También es práctico lidiando con asuntos como el arrepentimiento, el cuidado divino, salvación y vida santa. La profecía estaba pronta a estar en silencio por más de 400 años, hasta Juan el Bautista. Entonces Dios usó a Zacarías para traer un brote rico y abundante de promesa para el futuro para sustentar el remanente fiel a través de esos años de silencio. Pero ojo, si hablamos a ver, hace un momento dije que el exilio, o sea, volver del cautiverio, era como un segundo éxodo, ¿recuerdan? ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó entre José y en el Éxodo? Hubieron 400 años de silencio, ¿cierto? ¿Y qué pasaba ahora? Después de Malaquías, hasta que volviera Yeshua, 400 años. Nosotros, al principio de este, de este año, valga la redundancia, de este año de estudio, vimos el tema de los números, ¿cierto? Vimos gematría, numerología. Entonces, bajo la numerología bíblica, ¿qué quiere decir el número 4? Ojo ahí, tarea, pregunta de prueba. ¿Por qué? Porque se nombra a los 400 años. ¿Qué quiere decir el número 4 en la numerología bíblica? Porque lo nombra. Estoy hablando de que este es un segundo éxodo, por decirlo así, por llamarlo así como ejemplo, ¿cierto? Porque de José a Moisés también hubieron 400 años de silencio. Ahora, 400 años para que llegara Yeshua, ¿cierto? Eh, Obviamente, bíblicamente, años de silencio porque de Malaquía nos saltamos después al Nuevo Testamento, al libro del apóstol Mateo. Pero no es que se quedan todos callados, ¿cierto? Estuvo la lucha de los macabeos, hubo un montón de guerra, un montón de problemas, ¿cierto? Hasta que llegó el Imperio Romano a hacerse cargo, ¿cierto? Pero se dice silencio en cuanto a varias cosas bíblicas. Eh, pero ojo, la numerología, el número 4 después, ¿por qué 400? Porque es múltiplo de 4. ¿Qué pasaba ahí? Recuerden que también había múltiplos que pasaban 40 años,
¿cierto? Siempre el 4 metido ahí. Entonces, tarea, ojo, pregunta de prueba, ¿qué pasaba qué significaba el número 4 en estos tiempos? Eh, Hablamos que Zacarías tuvo visiones. Por ejemplo, la visión. Una de las visiones fue los jinetes entre los mirtos, el capítulo 1, versículo 8, ¿cierto? Que lo que dice, la visión de los caballos, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Eh, ¿Cuál es su significado? Que el Señor tendrá de nuevo misericordia de Jerusalén. Ese era el significado, ¿cierto? Un poco complejo de ver el significado, pero hay correlancia en lo que se dice. Los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros, ahí mismo en el primer capítulo, versículos 18 y 20, que es lo que dice. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Ese era el significado. Los que dispersaron a Judá serán castigados. Una tercera visión, el varón con el cordel a medir, ¿cierto? En el capítulo 2, versículo 1. ¿Qué quiere decir? Que Dios protegerá a Jerusalén como un muro de fuego. El punto número 4, la limpieza de Josué, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que el siervo, el renuevo, viene a salvar. La quinta visión, el candelabro y los dos olivos. ¿Cuál es su significado? Que el Señor derramará el poder de su espíritu sobre Israel. Sexta visión, el rollo que vuela. Su significado, la deshonestidad es condenada, ¿cierto? La séptima visión, la mujer sentada en el efa. ¿Cuál es su significado? La impiedad que será removida. Y la última visión, ¿cierto? La octava es los cuatro carros, que sale en el capítulo 6. ¿Y qué es lo que significa? Los espíritus del cielo enjuician a toda la tierra. Entonces, ahí, como lo dijimos anteriormente, eh, es una, es un libro que tiene un mensaje apocalíptico, ¿cierto? Mesiánico y escatológico. Eh, para el Antiguo Testamento, ¿cierto? Era muy revelador, tiene mucho sustento, pero sí, en sí, es mesiánico. Ya lo que son los profetas que están post-exilio ya son sumamente mesiánicos, ¿ya? Eso es lo que es el libro del profeta Zacarías. Es bueno que lo hayan leído muy bien porque trae como lo dijimos antes, mucho contenido para, a pesar de ser 12 capítulos más o menos, les digo de inmediato, para hacer 12 entre 2 3 14 capítulos, trae mucho contenido. Pero sí hay que estar atento al contenido. Mucha palabra de restauración, eh, habla del futuro rey de Sion, el redimir al pueblo, habla mucho de eso. Solamente es mesiánico. Bien mesiánico, al igual que Ageo, ¿ya? Ahora vamos a ver el libro del profeta Malaquías, el libro del profeta Malaquías. Como subtítulo dice mensajero. Bien. Este libro, el libro del profeta Malaquías, apunta a la última parte del siglo V antes de Cristo, probablemente durante el regreso de Nehemías a Persia, en el 433, 424 antes de Cristo. Muchos años habían pasado desde entonces y los sacerdotes se habían puesto demasiado corruptos y estaban satisfechos con su estado espiritual. Ojo, entonces en todo momento vemos corrupción, en todo momento vemos desobediencia. O sea, el pueblo no cambia en nada, igual que en estos días, ¿cierto? Eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, y ahí le dice varias
En el 2:9 igual, se lo vuelve a decir. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Entonces vemos un pueblo corrupto, como decía ahí, desobediente, inmoral, todo lo que no se debe hacer. El énfasis fue en la ley, en este libro, y coincide en el enfoque similar a Esdras. O sea, recuerden que Esdras vino a restablecer, a reenseñar la ley de Dios. Y, y Malaquías es similar a su enfoque. Y Nehemías también, ¿no es cierto? Ya que existían problemas con matrimonios, diezmos, injusticia social. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo volvió del cautiverio, recordemos que cuando volvieron con Zorobabel, el pueblo ya venía alejado un poco con desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces, habían matrimonios que un judío con unos paganos, ¿cierto? No se diezmaba, había una injusticia social de menosprecio al más pobre, al pueblo. Entonces, eh, ahí este enfoque, como dice, el enfoque del libro de Malaquías es similar al de Esdras y Nehemías, o sea, reencantar, reenseñar, reencantar, redirigir al pueblo, ¿cierto?, en la ley de Dios. ¿En qué lugar? Judá, que es la vuelta al cautiverio, porque ya eso fue el reino del sur. Fecha 430 al 400 antes de Cristo. Recordemos que las fechas siempre son medianamente estimativas. Destinatarios, los judíos que regresaron del cautiverio. El título deriva del mismo, ¿cierto? Con esta última obra en los profetas menores. Cierra la etapa del regreso al cautiverio, o sea, este es el último libro de los profetas menores posexílicos. La tradición judía le identifica como un miembro de la gran sinagoga que recolectó y preservó las escrituras. Al igual que Zacarías, eh, la tradición judía lo identifica, como dice ahí, como uno de los miembros de la gran sinagoga, o sea, de lo que más adelante es llamado el Sanedrín. Ojo, pregunta de prueba, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la gran sinagoga hoy en los tiempos del Nuevo Testamento? El Sanedrín. Cabe señalar que algunos han sugerido que el libro es anónimo, ¿cierto? Pero si vemos el capítulo 1, versículo 1, ¿qué es lo que dice? Profecía de palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Entonces ahí lo está diciendo con nombre y apellido. Recordemos que, recordemos que no todos, ojo, no todos quisieron volver a Judá. Hay muchos judíos que se quedaron en Persia. Eso tienen que tenerlo claro. Significado. El significado del nombre Malaquías es mi mensajero o el mensajero de Jehová. El profeta Malaquías, en este libro, predice la llegada del Mesías, con imágenes que parecen describir el ministerio de Jesús. Y lo pueden ver en el capítulo 3, el versículo 1 al 5, que es lo que dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí estaba el profeta Malaquías, eh, estaba prediciendo la llegada, ¿cierto?, de Yeshua, ¿cierto? Describe su ministerio, describe cómo lo estaba exponiendo, ¿cierto? Dios, ¿cierto? Jehová de los ejércitos, a su hijo. Entonces, ya había un aviso, ya había una profecía mesiánica. El profeta Malaquías
se desquita contra los judíos por ofrecerle a Dios animales paralíticos y enfermos en sacrificio, cuando la ley judía exige que ofrezcan lo mejor de su ganado. Entonces, ahí es donde había que reenseñarle, reconstruir de nuevo la enseñanza. ¿Por qué? Porque así es el corazón, aquí muestra el corazón del hombre. ¿Qué es lo que das tú? Muchas veces nos dan lo mejor, muchas veces da lo que le sobra, lo que no quiere, lo más feíto, ¿cierto? Pero no. Ahí el profeta Malaquías le enseñaba al pueblo que lo mejor era para Dios, no lo que sobraba, ni lo que no querían, ni lo que menospreciaban. Después de estar de regreso, el ritual de la rutina religiosa de los judíos llevó dureza de corazón hacia el gran amor de Dios. Por ello, por ellos, y a una separación de la ley por parte tanto del pueblo como de los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron muy extremos, fueron muy religiosos y eso los llevó a tener una dureza de corazón. Recordemos que Jesucristo fue la Biblia andante, o sea, llena de revelación de cómo se debían hacer las cosas. Pero aquí había dureza de corazón, o sea, aquí había juicio entre las personas, menosprecio, aquí habían algunos que eran importantes y otros no, entonces había que cuidarse de ello. Por eso había dureza de corazón de muchas de las personas. Malaquías reprendió y condenó estos abusos, condenando fuertemente al pueblo y llamándolos a arrepentimiento. Entonces, como todos los profetas, llamaba arrepentimiento al pueblo, llamaban arrepentimiento de corazón al pueblo. El profeta Malaquías ataca la corrupción, la impiedad, la seguridad falsa al dirigir sus juicios hacia la hipocresía, infidelidad, compromiso, divorcio, adoración falsa y arrogancia. Imagínense todo lo que estaba ejercitando el pueblo. Había corrupción, o sea, ganancias deshonestas de todo tipo. Impiedad, o sea, no había piedad para el huérfano, para la viuda, para nadie, para el enfermo. La seguridad falsa, o sea, había una inseguridad total, había hipocresía, infidelidad, tanto de matrimonios como al amor a Dios, falta de compromiso, divorcios que no eran bajo la ley, ¿cierto? O sea, cualquiera se divorciaba por justa razón, pero en esos tiempos había una carta para divorcio. Las adoraciones falsas, que lo que idolatría, ¿cierto? La arrogancia, o sea, muy parecido a lo que vivimos ahora. Malaquías estableció su profecía en forma de una disputa, ¿cierto? Empleando el método de pregunta y respuesta. Las acusaciones del Señor en contra de su pueblo fueron frecuentemente encontradas por preguntas cínicas por parte del pueblo. Entonces, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, pueden ver esa parte de las acusaciones del Señor en contra de su pueblo, ¿cierto? Por ejemplo, capítulo 1, versículo 2, que es lo que dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Entonces, eh, ya están diciendo que ama a uno y despreció a otro, ¿cierto? Y así sucesivamente, muchos ejemplos lo van a ver en la diapositiva para que los repasen, pero el pueblo estaba así, el pueblo bajaba bajo la corrupción, inmoralidad, entonces había que reformarlo, había que reenseñarle, había que en realidad restablecer nuevamente la ley como base, y eso se estaba perdiendo. El profeta Malaquías condenó a los sacerdotes y al pueblo, por lo menos, en 6 áreas de pecado deliberado. Por ejemplo, repudiar el amor de Dios, negarse a darle a Dios el honor que se merece, dar la fidelidad de Dios, redefinir la justicia de Dios, robar las riquezas de Dios. Esto lo pueden ver en Malaquías cuando habla del diezmo, ¿cierto? Maldecir la gracia de Dios. Entonces, en esas 6 áreas, Malaquías condenó a los sacerdotes y al pueblo, pero ojo, a los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes muchas veces no estaban conforme al corazón de Dios y eran sacerdotes, pues, amados hermanos. Entonces, Malaquías, el profeta Malaquías tuvo que exhortar, tuvo que condenar a los sacerdotes y al pueblo al arrepentimiento. ¿Por qué? Por la deliberada,
eh, acciones de pecado que tenían en contra de Dios. También hay tres interludios que Malaquías pronunció el juicio de Dios a los sacerdotes, ¿cierto? A la nación y al remanente. Entonces, aquí fueron avisados todos. Primeramente, hizo que se arrepintieran por todo lo que los sacerdotes y el pueblo estaba haciendo, ¿cierto? El repudiar el amor de Dios, el negarse a darle a Dios el honor que se merece, o sea, todo para el último Dios, ¿cierto? Y hoy en día también lo vemos así. Rechazar la fidelidad de Dios, redefinir la justicia de Dios, porque había una justicia que no era la justicia de Dios, era la justicia del hombre, robar las riquezas de Dios, maldecir la gracia de Dios. Entonces, no se tomaba la gracia de Dios como un tema de agradecimiento, de amor de Dios y de misericordia de Dios hacia el pueblo, sino que en realidad no le importaba. El pueblo estaba súper mal, pueblo estaba muy desobediente, muy desordenado, y les faltaba, ¿cierto? Como Esdras se dio cuenta y empezó, ¿cierto?, a nuevamente a hacer una reconstrucción y a enseñar nuevamente la ley. Nehemías, y eso también lo adoptó Zacarías, ¿cierto?, como lo vimos anteriormente. Y Malaquías también fue un poco de ello. Eh, También pronunció el juicio de Dios, como dije anteriormente, a los sacerdotes, a la nación, al remanente. ¿Para qué? Una, para que hicieran un arrepentimiento genuino de corazón. El pueblo estaba muy mal, el pueblo estaba desordenado, pero sí los profetas ya le decían que iba a venir un juicio divino, iba a venir un Mesías, eh, y que se iba a reivindicar todo, pero con arrepentimiento, pero el pueblo no lo entendía así. Esos son los tres libros que vemos de los últimos, ojo, de los últimos profetas menores. Estos tres últimos son posexílicos, ¿ya? Son los únicos posexílicos. Los que vimos anteriormente, los profetas menores, son preexílicos. Y después de la evaluación, que es la otra semana, vamos a empezar a ver los otros profetas que han sido preexílicos y también vivieron durante el cautiverio, que son los profetas mayores, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, estamos claros, ¿cierto? Vimos al profeta Ageo, profeta Zacarías y profeta Malaquías. Eh, Recordemos que Zacarías con Ageo eran contemporáneos, ¿cierto? En su mismo tiempo, Malaquías fue un poco después y ya establecían la reedificación del templo y la venida de un Mesías. También que tenían que volver de nuevo a las raíces, a una buena base de tener la ley en su corazón y aplicarla. El pueblo estaba muy desordenado. Lamentablemente, amados estudiantes, con todo lo que hemos estudiado y leído, muchas veces cuando uno busca de Dios, cuando uno se aleja de Dios, en realidad el desorden, la corrupción, la infidelidad, la inmoralidad, eh, la adoración es falsa, ¿cierto? Que es la idolatría, y un montón de cosas más, es lo primero que viene. Hay un dicho muy bueno que dice, lo primero que se aprende son las malas costumbres. Entonces, cuando uno no está, ¿cierto?, aferrado a lo que es Dios, en realidad uno se pierde. Y lo pueden ver a través de los libros. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sabiendo que tenían un Dios poderoso, aún así se desvirtuaba. Habían sacerdotes, había la ley, pero aún así hacía lo incorrecto. ¿Por qué? Porque más fácil era agradar a su rey o agradar al pueblo y agradarse ellos mismos a su carne, ¿cierto? Que agradar a Dios. Entonces, ahí estaban los profetas que denunciaban todo eso y le exigían un arrepentimiento genuino. Y aparte que Malaquías le dijo que venía un juicio venidero, ¿cierto? Se lo dijo a los sacerdotes, se lo dijo al pueblo y se lo dijo se lo dijo al remanente, se lo dijo a todos. Pero aún así, el pueblo es bastante porfiado. Así que, amados estudiantes, recuerden, la próxima clase, que es el próximo martes, tenemos evaluación de los profetas menores. ¿Ya? Ojo, introducción a los profetas, más todos los profetas menores que hemos visto. ¿Ya? Así que nada que ver Daniel, ni Isaías, ni Jeremías, ellos no, porque son profetas mayores. Sí, los profetas menores. La próxima semana tenemos evaluación. ¿Ya?
Sí, estamos todos claros, ¿cierto?